Ahora en Solidaridad, la trastienda. Recibimos en Solidaridad a Iván Suárez. Muy buenas, Iván. Hola, ¿qué tal, Eugenio? Buenas. Iván es de Canarias Ahora y es el que lleva la información de sanidad, y hay algunas cosas, sobre todo del Hospital Insular, que están tremendas, ¿no? Una carta de una anestesióloga, quizá es la última cosa, ¿no? Pero cuéntanos, cómo está el Insular? Pues el insular, bueno, yo creo que era una olla a presión y ha acabado por explotar. Decías la carta a la anestesióloga, bueno, eso, la anestesióloga lo que viene a decir básicamente es que no se está atendiendo bien a los pacientes y que como consecuencia de esta actuación están muriendo pacientes. No es Es fuerte, es es decir, es muy fuerte, lo que pasa que también hay que ponerlo en contexto. Yo creo que no es por la última decisión de la gerencia, que es la de recurrir a cirujanos para reforzar la guardia de urgencia, sino que es una situación que viene de mucho más atrás y es los planes de contingencia de los hospitales, pues cuando la presión asistencial por casos de COVID se dispara, lo que hacen es intentar adoptar medidas para reducir esa presión asistencial, y una de las medidas que se han adoptado para reducir esa presión es suspender, por ejemplo, intervenciones programadas, no las urgentes, tampoco las oncológicas no demorables, pero las intervenciones que estaban programadas no se han podido llevar a cabo. Y después hay otro problema añadido que no tiene que ver tanto con la atención hospitalaria, que también, sino también con la atención primaria, que es toda la enfermedad crónica que no se está pudiendo atender. Vamos por partes, porque son muchos temas juntos. Primero, urgencias lleva tanto tiempo mal que se prevé dedicar casi un edificio nuevo, ¿no? Hacer un edificio o rehabilitar un viejo edificio para urgencias. Así, eso es así. Bueno, es el edificio que anteriormente albergaba el Colegio Universitario de Las Palmas, es un edificio que pertenecía al Cabildo de Gran Canaria, que se lo ha cedido al Servicio Canario de Salud. No es exactamente para un edificio, o por lo menos esa no es la previsión, un edificio para urgencias propiamente dichas, sino es, digamos que, un edificio para que aumentar el número de camas y solucionar el verdadero problema de urgencias, que no es el problema propio de urgencias, sino que no hay camas a las que derivar a los pacientes cuando se les da el alta. Entonces, ese edificio permitirá una mayor... Camas para cuando se les da el alta, es Claro, la cuando se les da falta. el alta en urgencias, pero los pacientes siguen necesitando atención hospitalaria, ya no Ah, urgente, pero sí en camas de agudos. Y ese es el principal problema del hospital, en verdad. Los profesionales lo llevan mucho tiempo advirtiendo, que el sistema no drena bien. Es decir, cuando entra un paciente por urgencias, está mucho tiempo en urgencias, pero no porque necesite estar en urgencias, sino porque no hay camas a las que derivar en planta a esos pacientes. pero a veces hay espacio en las plantas, ¿no? Tiene un problema de espacio, pero también tiene un problema de personal. Hay pocos médicos, especialistas, y después también es una cuestión de dinámica de trabajo que se ha institucionalizado en el hospital, y en la carta en la que los médicos piden la dimisión o la destitución del equipo directivo ya lo dicen, que el hospital se ha acabado convirtiendo en un hospital de enfermos crónicos en vez de enfermos agudos. El Hospital Insular es un hospital de tercer nivel, esto quiere decir que es un hospital de alta complejidad, pero no de larga estancia. Es decir, los pacientes no tienen que permanecer, no deberían permanecer demasiado tiempo en un hospital. Sin embargo, hay casos, sobre todo de los llamados pacientes sociales, que son pacientes que requieren asistencia no solo sanitaria, sino asistencia sociosanitaria. O sea que hablamos de un encadenamiento de problemas. Claro, sí, sí, sí. Pero los demás hospitales no tienen este encadenamiento de problemas. Tienen ese problema. Lo que pasa es que, por ejemplo, el Negrín puede drenar muchísimo mejor esta situación porque es un hospital mucho más espacioso. Es un hospital que tiene mucha más capacidad, es más moderno. El Negrín es de 2001, el Hospital Insular lleva 40 años, apenas, o sea, sí que ha habido ampliaciones en el Hospital Insular, pero el edificio principal sigue siendo el mismo. También hay problemas de espacio porque hay algunas áreas que están, y eso lo dicen los profesionales, que están infrautilizadas. Hay un espacio que antes se ocupaba para quirófanos, esos quirófanos ya no están.
y ahora es un espacio totalmente desaprovechado. Hablan incluso hasta de 2.000 metros cuadrados. Es verdad que habría que reformar esos espacios, porque son espacios que están muy vetustos, muy viejos, pero es un espacio que se podría aprovechar y que igual tardaría menos tiempo que... Hablamos de 2.000 metros cuadrados. Eso es lo que calculan los profesionales. Son 3 plantas, es la parte semicircular del hospital, segunda, tercera y cuarta planta. La segunda y la tercera tienen alrededor de 600 metros cuadrados cada una, son 1.200. Y la cuarta planta es de planta rectangular y calculan que son unos 800 también. Muchos metros. Muchos metros y podrían albergar muchas camas, la verdad. Entonces, parece que a las dificultades que podemos tener todos en nuestra casa, sea de 60 metros, sea de 500 metros, a las dificultades que podemos tener todos en nuestra casa se añade una gestión muy criticable, ¿no? Las demás gestiones, los otros equipos directivos han tenido el mismo problema. Los tienen. Por ejemplo, el Negrín tiene problemas. Tiene un problema, por ejemplo, evidente en el servicio de oncología. Ya en el año pasado, con Morera como gerente del Hospital Negrín, se marcharon varios oncólogos por una cuestión personal, de carga de trabajo, de estrés laboral. Y este año se han vuelto a marchar no solo otros 3 médicos oncólogos, sino también el jefe de servicio. No han trascendido las causas por las que se han marchado, pero evidentemente en oncología, por ejemplo, hay un problema, y hay un problema para encontrar oncólogos en el sistema. ¿Qué pasa? Que también esos oncólogos, ¿no hay oncólogos en el mercado? Los hay. Lo que pasa es que también le tienes que ofrecer para que en vez de decidir irse a Sevilla, vengan a Gran Canaria, pues a lo mejor les tienes que ofrecer unas condiciones laborales de estabilidad, que este también es uno de los grandes problemas de la sanidad canaria, que no hay estabilidad. Es decir, hay los 2 de cada 3 médicos especialistas en Canarias tienen contrato temporal. Entonces, esta falta de estabilidad también en los contratos pues está mermando la capacidad sanitaria. Hay un problema con que se puedan disparar los salarios, se dice en algunos medios, ¿no? Que los salarios de la sanidad sean... Por ejemplo, ahora, con esto que está ocurriendo en el insular, nos hemos dado cuenta de determinadas cosas, que por ejemplo hay muchos médicos que están cobrando muchísimo dinero, pero están cobrando muchísimo dinero no porque no estén trabajando, sino porque están haciendo muchísimas guardias. Las guardias se pagan mucho mejor que la jornada ordinaria, y hay médicos que están haciendo a lo mejor 15 guardias localizadas por mes. Esto quiere decir que un día sí, día no, hacen guardia. Localizada significa que les pueden llamar. Les pueden llamar en cualquier momento para acudir. Mira, la queja de los cirujanos respecto de no colaborar en urgencias es razonable, porque en cierto modo uno entiende, digo, un usuario como yo, como tú, podemos entender que en un momento dado, bajo la supervisión de especialistas en urgencias, porque es un médico muy peculiar el de urgencias, hombre, podría hacer falta la colaboración de otros sanitarios que en la pandemia están trabajando menos, entre comillas, ¿no? Entiendo que los cirujanos son cirujanos que le quedan libres muchas horas porque se están demorando las operaciones, ¿no? Y se les pide una colaboración o se les pide una tarea para la que no están preparados. ¿Cuál es la situación real? A ver, hay que distinguir. Se puede entender que en un momento de emergencia como el que estamos viviendo, con una saturación desbocada en los hospitales, se recurra a profesionales para reorganizar los servicios, a profesionales de especialidades que no son las suyas. Pero hay varios problemas. Primero, el problema es que son profesionales que tienen una alta especialización. Son expertos en sus campos concretos. Cuando uno estudia medicina, es verdad, estudia primero 6 años y esos 6 años te habilitan para trabajar en principio en las áreas de urgencias, en las áreas de medicina interna, pero después hacen una especialidad que es de 4 años y después en su propia trayectoria profesional están continuamente formándose, investigando siempre que pueden sobre esa rama en concreto de la medicina. Lo que ocurre es que muchos de los médicos que podrían ir a urgencias ahora llevan 15, 20 años sin ir a urgencias. Están simplemente centrados en su actividad como médicos especialistas
y no han ido a urgencias. Entonces, eso supone un problema. ¿Qué están pidiendo los médicos? Porque no es que se nieguen a colaborar, hay algunos que están dispuestos a colaborar, pero exigen una serie de condiciones. Dicen, ¿qué es lo que queremos? Pues queremos que se nos forme, queremos que se nos recicle, que podamos asumir el trabajo en urgencias, pero con los conocimientos que hay ahora, no con los conocimientos que tenemos de hace 20 años y Claro. el manejo de los pacientes, Eso es súper razonable. la mano de los médicos. Y eso se hace en otros hospitales. O sea, la medida de recurrir a los cirujanos para reforzar las áreas de urgencia no es una medida que haya implantado el Hospital Insular como una medida novedosa, es una medida que se ha hecho en otros hospitales. Lo que pasa que, por ejemplo, aquí en Canarias hay ejemplos que se ha hecho esto, pero no de esta manera, sino con otras fórmulas, que han formado a un grupo de cirujanos, a un pool de cirujanos, para que esto, en patología COVID, para que cuando haya un incremento de presión asistencial, estos cirujanos puedan dedicarse a las urgencias o a las plantas de pacientes COVID. Uno tiene la sensación de como que siempre vamos como con la lengua afuera, ¿no? O sea, que hay que no siempre será fácil, ¿no? Porque uno, hasta en la propia vida ve uno, no siempre es fácil anticiparse a los problemas, ¿no? Pero claro, en una estructura tan grande como la sanidad, pues hay que tener personas capaces de anticiparse a los problemas, ¿no? Sería un poco la conclusión a la que llegamos. Totalmente. Yo creo que hay una visión muy a corto plazo, es decir, a solucionar el problema puntual que se origina en ese momento, pero no hay una visión a largo plazo, no hay un proyecto, ¿no? Es lo que demandan los médicos, los profesionales en general del Servicio Canario de Salud, que haya proyectos a futuro, que no, porque ahora hay una pandemia y que de repente necesitemos esta solución puntual, el problema de urgencias va a seguir estando cuando se vaya la pandemia. Ha habido manifestaciones de urgencias, de médicos de urgencias, ¿no? Pero hay otra parte del personal que dice, bueno, esto tiene su politiqueo también, ¿no? No sabemos muy bien cuándo hay manifestaciones y cuándo no. ¿Tú cómo ves ese tema? Lo que es cierto es que los médicos, los profesionales de urgencias se han manifestado con independencia del color político que haya en ese momento en el gobierno. Los médicos de urgencias llevan 5 años manifestándose casi cada año permanentemente. En 2019 incluso llegaron a ir a Fiscalía porque consideraban que el colapso que estaba sufriendo el servicio era inaguantable. ¿Cómo acabó esto de Fiscalía? Fue archivado, no quedó nada. El Servicio Canario de Salud remitió un informe sobre las urgencias, la Fiscalía lo asumió como bueno, sin llamar, digamos, a la contraparte para que aportara nuevos documentos, y eso quedó archivado. Pero lo llegaron a llevar a la Fiscalía porque consideraban que la desidia institucional estaba llevando al servicio a una situación límite. Entonces, en ese momento ya se manifestaban. Ahora también con la consejería del Partido Socialista siguen manifestándose. Yo creo que va un poquito más allá de cuestiones de color político. Y tampoco considero que haya una guerra interna entre especialidades y demás. Puede haberla a nivel puntual, pero no creo que el sentir mayoritario del hospital sea estamos en contra de los médicos de urgencias. En lo que tú llevas informando sobre el Insular, ¿tú consideras que ha habido momentos en los que el equipo directivo, el año 2000, no sé qué, ha estado más consciente de la situación que ahora? ¿O es un problema que el problema les viene demasiado grande o no sé? Yo creo que es lo que decía antes, yo creo que ha imperado la visión a corto plazo. O sea, se han tomado soluciones temporales. Hace unos años se amplió en una unidad dentro del módulo de urgencia y ha habido soluciones temporales, pero hay un ejemplo muy claro de esta situación que se están normalizando cosas que no se deberían normalizar. Y es que hay pacientes que están hacinados en los pasillos, en camillas, y el hospital, la gerencia, lo ha asumido como natural, tan natural que incluso ha pintado en el piso la numeración para aquí, en este lugar, va una camilla con un paciente. Y eso en un hospital del nivel del Insular puede darse en situaciones puntuales, puede haber una situación de presión tal que lleve a tener que utilizar los pasillos, pero tiene que ser una solución eventual, en un momento dado, pero no puede convertirse en la norma porque entonces... Has aludido antes, yo te decía que íbamos a ir por partes, ¿no? Has aludido antes al problema de la atención primaria. Es decir, gran parte del problema
no se va a resolver si no mejora la atención primaria, porque está la afluencia. Yo digo que los que vamos a urgencias como pacientes, muchas veces vamos porque nos dan para dentro de 4 días nuestro médico de atención primaria. Sí, en atención primaria hay otros problemas evidentes y primero yo creo que también es de educación, de saber a dónde ir, porque el propio paciente a veces no sabe si tiene una dolencia, pues a lo mejor va al hospital a las urgencias, saturándolas aún más, cuando a lo mejor es una urgencia que se puede resolver en un centro de salud, en atención primaria. Y después lo que está pasando con esta pandemia también es que yo creo que es uno de los graves problemas a los que se enfrenta la sanidad y uno de los grandes desafíos, que es que al haber centrado tanta atención en una patología en concreta, que es la COVID, y al haber mermado la atención a la enfermedad crónica, en Canarias tenemos problemas de diabetes, tenemos problemas de hipertensión, tenemos problemas de obesidad, pues todos esos controles se han visto mermados y esos pacientes, cuando los picos de pandemia bajan, vuelven a los centros de salud, pero vuelven en peor estado. Y eso repercute en todo el sistema. La atención primaria es primordial, se dice, y siempre está la coletilla de que es la puerta de entrada al sistema sanitario. Y es verdad, pero es que toda la actividad de atención primaria acaba repercutiendo en el sistema. Es decir, un paciente al que no se le controla bien la diabetes o al que no se le controla bien la tensión arterial, pues puede acabar en el hospital con problemas graves. Claro. Mira, durante la pandemia tuvimos ahí un momento muy crítico cuando se hizo dimitir, no sé la palabra que se usa, se retiró a una consejera. ¿Fue por la gestión de la pandemia? ¿Cómo fue eso? Yo creo que no dio tiempo a que fuera la gestión de la pandemia. Fue una situación que se venía gestando dentro de la consejería. Había malestar por parte de unos socios de gobierno que no estaban de acuerdo con la gestión de Teresa Cruz, exigían medidas más contundentes con la pandemia y con otras cuestiones del sistema sanitario. Y también había un descontento generalizado, de los sindicatos en ese momento mayoritarios en el sector de la sanidad contra Teresa Cruz por unas oposiciones, había unos compromisos del anterior equipo que la consejería de Teresa Cruz consideraba que no se podían cumplir en las condiciones en las que lo planteaban, y entonces incluso a los 6 meses, me parece, de tomar posesión del cargo Teresa Cruz, ya había amenazas de huelga por parte de estos sindicatos y tuvo que lidiar en esta situación el presidente Ángel Víctor Torres para defender en ese momento a la consejera. El detonante de la salida de Teresa Cruz de la consejería fue la entrada del actual director del Servicio Canario de Salud, de Conrado Domínguez, en el equipo que gestionaba la emergencia de COVID. Hubo un problema porque Teresa Cruz consideró en su momento que ella estaba, ella se consideraba jerárquicamente por encima de Conrado Domínguez, que era Conrado Domínguez el que tenía que estar por debajo de ella y las decisiones le correspondían a ella como consejera de Sanidad. Hubo unas declaraciones públicas que no gustaron a la presidencia y acabó por destituir a Teresa Cruz. Ahí hay un debate en torno también al lugar de la privada en los conciertos, ¿no? Teresa Cruz era como más partidaria de no tener casi conciertos con la privada, y Conrado Domínguez es más práctico, por así decirlo, más... Es que en la legislatura pasada hubo muchísima confrontación con el tema de la concertación, de la derivación a las clínicas privadas. Y había dos partes, o sea, una parte que era el Partido Socialista, por ejemplo, el antiguo consejero Jesús Morera, Patricia Hernández, que ahora está en la oposición en Santa Cruz de Tenerife y tuvo de alcaldesa unos meses. Y achacaban al anterior consejero, que era José Manuel Baltar, que ya generó recelos con su nombramiento, porque su nombramiento se produjo unos meses después de decir que con 16 millones de euros solucionaba el problema 16 millones de euros para las clínicas privadas, solucionaba el problema de las listas de espera. Entonces eso ya lo situó en el foco como una persona proclive a la derivación, a la concertación con las clínicas privadas. La disputa parlamentaria fue una de las principales disputas parlamentarias de la pasada legislatura,
Y a Conrado Domínguez se le asocia con esa etapa, sobre todo en una parte del socialismo, también en Sí Podemos, se le asocia con esa parte de José Manuel Baltar y de la derivación a las clínicas privadas. Teresa Cruz lo ha dicho en una de las, si no me he perdido nada, creo que en la única entrevista que ha dado después de su destitución, dijo algo así como que defender los intereses de la sanidad pública está reñido con ser consejero de sanidad. La verdad es que la pandemia distorsiona los datos, no sabemos si las derivaciones han aumentado, parece las clínicas privadas parece que se han quejado de que no se tire más de ellas en esta situación, ¿no? Que puede parecer loable, ¿no? Porque al final de lo que se trata es de atender a los pacientes. Y si en estos momentos es necesario, pues recurrir a la privada, porque lo que la Ley General de Sanidad dice es que la sanidad tiene que ser pública y tiene que usarse los recursos al 100%. Permite la derivación, pero siempre que los recursos públicos se utilicen al 100%. Y ahí está el debate, ¿se están utilizando los recursos públicos al 100%? ¿Se están utilizando bien? ¿O es necesario derivar más? En las diferentes etapas de estos años que ha habido diferentes consejerías de diferente color político, ¿el problema es endémico o ha habido momentos en los que uno dice, bueno, por aquí parece que apunta a alguna solución un poquito mejor? A largo plazo, yo creo que no ha habido ningún plan para mejorar determinadas cosas en la sanidad canaria. Es verdad que se ha invertido, los presupuestos han crecido cada año, los presupuestos están subiendo, se están recuperando niveles que se recortaron en pandemia, es decir, todavía estamos sufriendo en la crisis de 2008. Todavía estamos sufriendo esos recortes. Cuando pasó la crisis inmobiliaria de 2008, los presupuestos de sanidad comenzaron a recortarse de una manera brutal. En 2015, 2016 empieza a remontar y es verdad que en los últimos años ya se ha incrementado. Ahora estamos por encima de los 3.000 millones de euros de presupuesto para el Servicio Canario de Salud. Pero lo que los profesionales siempre achacan es esa falta de previsión, esa falta de planificación a largo plazo. Mira, la gestión de la pandemia, ¿tú crees que estas limitaciones tan drásticas de poder morir acompañado, cómo se siente una persona mayor, desorientada, porque en la sanidad yo creo que no hay ningún cálculo económico de lo que aporta la colaboración de los familiares. Muchas veces en una habitación con un enfermero, un servicio de enfermería que atiende a X pacientes, a veces la colaboración de las familias es esencial. Ese enfermo que necesita un vaso de agua, que necesita que le mojen los labios, a veces el familiar que hay pues colabora con los dos pacientes que hay en una habitación. O sea, hay un apoyo, yo digo físico también, físico como dar un vaso de agua o ayudar a levantarse y a caminar. Y hay un apoyo emocional de las visitas, que no es, yo pienso, de los acompañantes, perdón, no de las visitas. Yo pienso que se debería calcular su valor económico, ¿no? Pero no está hecho. Pero es evidente que ese apoyo no puede desaparecer sin más porque hay el COVID, ¿no? Sí, una situación muy complicada. Yo lo entiendo perfectamente. Es una situación muy dolorosa cuando se te va un ser querido, por ejemplo. Y es verdad que durante la pandemia esto ha variado un poquito. Es decir, al principio sí que las restricciones eran mucho mayor, pero también es verdad que con el paso del tiempo los hospitales, digamos, por ejemplo, en las zonas de paliativos, que ya son enfermos que están en sus últimos momentos, pues sí que ha permitido el acompañamiento, y para mí yo coincido plenamente que es muy importante. Bueno, pero está permitido teóricamente, pero en la práctica está habiendo mucha gente que en teoría muere sin preverse, más en las concertadas yo creo que en los hospitales, y hay mucha gente que se queja de que no ha podido, son dos cosas, una, no he podido estar poco antes de morir y no he podido apoyar en unos momentos en los que todo el mundo sabe
que las personas, especialmente personas mayores, además del problema que tienen, diríamos, biológico, tienen un problema serio. Los sanitarios lo suelen llamar desorientación. Sí, está desorientado, está desorientada, ¿no? Entonces yo creo que ahí ha habido una frialdad que no sé si tiene que ver con una visión un poco chata de algunos especialistas, ¿no? De los súper especialistas, igual que antes hablábamos de cómo son los médicos de urgencias o cómo son los cirujanos. Yo creo que a veces los especialistas de un problema biológico no perciben del todo la cantidad de componentes emocionales que hay en el entorno de esos problemas físicos o biológicos. Sí, evidentemente, o sea, el dolor que puede pasar un familiar por no poder estar cerca de su ser querido en ese momento, yo creo que es una variable que hay que tener en cuenta a la hora de abordar la pandemia. También es verdad que la pandemia, bueno, pues ha puesto a prueba absolutamente todo. Es una situación nueva, es una situación que no esperábamos, que ha desbordado por completo las previsiones que teníamos hace 2 años, cuando se detectó el primer caso en España, en La Gomera. Y bueno, se ha ido adaptando. Desconozco ahora mismo cómo está la situación en cuanto a la última noticia que tenía era esa, que en los hospitales se dejaba en el caso de pacientes que estaban en situación de cuidados paliativos. Sí, está dependiendo mucho también de la sensibilidad del equipo sanitario de ese momento. A veces incluso hasta de la capacidad de presión o no de la familia, porque hay gente más sencilla, gente más humilde, y hay gente más arrojada, gente más... Pero bueno, en el nivel 4 la cosa se ha complicado mucho. Yo pienso que es demasiado, desde las instituciones administrativas, demasiado rígida. Pero yo creo que también es lo que dices, que depende un poco de la sensibilidad del profesional, en teoría no. Yo creo que los profesionales son bastante sensibles. Todos, me imagino que habremos tenido algunos casos en los últimos meses de personas que han estado familiares cercanos hospitalizados. En mi caso tengo la experiencia de un familiar cercano que estuvo hospitalizado, que finalmente falleció, y en ese caso sí que permitieron que estuvieran sus más allegados. Uno, es verdad, no permitían más, pero permitían que estuviera uno de sus familiares más allegados en esos momentos finales. Mira, en el conjunto de la sanidad hay un problema serio con el tema económico, ¿no? O sea, hay unos presupuestos complicados, pero de golpe y porrazo también han subido los precios de el gasto hospitalario en farmacia. ¿Cómo crees tú que se podría enfocar la economía global de la sanidad, esos 3.000 millones? ¿Hay cosas a medio plazo? ¿Serías partidario de que hubiera fabricación, una empresa nacional de fabricar medicamentos? ¿Crees que hay que dejar más espacio a la libertad? No sé, ¿qué panorama global ves para la economía de la sanidad? Yo creo que hay que diferenciar entre la financiación y la gestión. Es decir, la financiación está aumentando. Por supuesto que toda inversión es poca en sanidad. O sea, cuanto más inversión haya en sanidad, muchísimo mejor. Me hablas de los medicamentos. También es una cuestión de gestión, de compra centralizada, de que se gestione bien. La financiación tiene que aumentar, tiene que haber inversión. En el Hospital Insular, por ejemplo, hablamos del que antes hablábamos, hay una inversión importante, no en el Hospital Insular, sino en el complejo hospitalario, en la parte del materno-infantil. Hay una torre de 8 plantas que se va a levantar dentro de poco y que va a aliviar mucho la presión y, digamos, la saturación en la que están los pacientes hospitalizados en el materno. Hace unos meses, 2 pediatras, un pediatra y un oncohematólogo, iban al Parlamento y decían que en los espacios, en las habitaciones del materno infantil, se llegaban a acumular en una sola habitación y en plena pandemia
4 niños y 4 adultos. Y eso es inconcebible para un hospital de la categoría del hospital insular. Es verdad que ha habido la inversión, ya está licitado, ya está en marcha el proceso para construir la torre. Eso va a aliviar, hace falta financiación, hace falta inversión, pero también hace falta gestión, es la otra parte de la que hablábamos. Es lo que demandan los profesionales, una gestión para que el hospital sea mucho más ágil, para agilizar las salidas, para que no un paciente que requiere atención sociosanitaria, que requiere otros recursos que el hospital no le están dando, pues que puedan tener salida. Es un problema que atañe no solo a la parte sanitaria del gobierno, también atañe a la parte de derechos sociales. Es una cuestión sociosanitaria. Hay un proyecto para la derivación de pacientes sociosanitarios a este tipo de recursos para liberar camas de hospitales, que es un proyecto, lleva unos meses como proyecto, ahora está en manos de Hacienda, pero puede ser una salida. Es una cuestión de gestión, de financiación y gestión. Una mirada quizá excesivamente amplia, que yo me la puedo permitir. Me gusta decir que si no se arregla el problema de la familia y el problema del salario normal, de las familias normales, o sea, tantas plazas sociosanitarias como se abran van a ser pocas, porque muchas familias quieren atender a sus mayores, pero tienen serias dificultades. O sea, si la ley de la dependencia, o sea, tarda meses y meses y meses en llegarte a la resolución, si las viviendas son pequeñas, o sea, yo conozco muchas personas que tendrían el gusto de cuidar de sus personas mayores si laboralmente y habitacionalmente, si la vivienda fuera posible, pero esto no sé tú cómo lo ves. ¿Es una mirada demasiado amplia y utópica o crees que tiene que ver con una mirada amplia a la sanidad? Es que en el fondo, o sea, en todos los problemas de la sanidad, la economía influye y la situación de las familias influye. Es lo que dice, si en una casa que a lo mejor depende de un solo sueldo, hay personas mayores dependientes a su cargo, es una situación muy difícil que al final acaba repercutiendo en la salud de todos. O sea, no me parece una visión, me parece una visión amplia, pero una visión adecuada, porque todo lo que pasa dentro del hogar se transforma, al final llega al sistema sanitario. Y es lo que dice, si hacen falta muchas plazas sociosanitarias públicas, el precio en las privadas es prohibitivo. O sea, una cama en una residencia privada es que no se la pueden permitir la mayoría de las familias. Entonces hace falta muchas plazas. La población está envejeciendo, cada vez tenemos la pirámide de población, una población más vieja. A eso hay que atenderlo, por un lado, sanitariamente, o sea, la población más envejecida requiere más atención sanitaria, pero también requiere más atención sociosanitaria. Entonces, tienen que ir de la mano. Precisamente antes hablamos de la destitución de Teresa Cruz, y ese era uno de sus principales objetivos como consejera, que la Consejería de Sanidad y la Consejería de Derechos Sociales se unieran para abordar este problema, que es uno de los grandes problemas, lo que se llama la sociedad de los cuidados. Se nos va el tiempo, pero no quería dejar de preguntarte si pueden hacer falta otros hospitales en la isla que descentralicen un poco, que todo el mundo venga al Insular y al Negrín. Otro hospital en otro lugar podría ser algo útil. En Tenerife por fin han funcionado el Hospital del Norte y el del Sur, ni sé siquiera si se pusieron en marcha. Sí, por ejemplo, en Tenerife siempre ha estado el problema de eso, el Hospital del Sur. Aquí hay algún movimiento o algunos trabajadores que sí que plantean la posibilidad de que, porque el Insular al final atiende a toda la población del sur de la isla. Entonces, por ejemplo, desde Maspalomas hasta Telde, y parte de las Palmas de Gran Canaria. Entonces, lo que sí que han planteado es intentar otro centro en el sur, digamos, de especialidades para que no tener que concentrarlo todo en el Hospital Insular y poder derivar más pacientes hacia la zona más del sur. Pero al menos que yo conozca, no es un movimiento como por ejemplo el que hubo en Tenerife, que permitió la construcción del Hospital del Sur. Iván Suárez, nos alegra mucho contar contigo, y yo creo que esa idea clave, ¿no? La idea clave que tú dirías es esa de que hay que hacer una planificación
a más años y una mirada amplia, quizá. Y también cuidar a los que nos están cuidando. Es decir, los profesionales sanitarios al final son los que nos cuidan cuando vamos a un centro de salud, cuando vamos a un hospital, nos ponemos en sus manos y hay que cuidarlos. El capital humano que tiene la sanidad pública y que estén ahora mismo como están, en ese estado de descontento, es una mala noticia para ellos, para la sanidad y para nosotros, porque al final todo acaba repercutiendo en la actividad asistencial. Hasta siempre, Iván Suárez. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora en Solidaridad.